Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera lección. Hoy les vamos a enseñar cómo nosotros poder cortar profesionalmente nuestros ingredientes, nuestros alimentos para poder dar entonces una textura, una presentación mejor a nuestros platos y también para reducir el tiempo de cocción. Entonces, cuando nosotros realizamos diversos cortes en la cocina, entonces tienen doble finalidad. El primero es darle mejor estética, darle mejor presentación a nuestros platos y segundo, reducir el tiempo de cocción. Muy bien, ahora después de esto vamos a ir ahora sí a la práctica. Muy bien, tenemos entonces, mire, tenemos aquí, vamos a utilizar diversos vegetales para nuestros cortes. Y quería comenzar, entonces, antes de poder comenzar nuestra práctica, comentarles que son 15 tipos de cortes en la cocina profesional. Nosotros vamos a utilizar 11 cortes, entonces 11 a 12 cortes con la variante del corte, entonces para poder utilizar. Son los más utilizados y nosotros les vamos a enseñar. Encontrar los 15, pero nosotros, entonces, como escuela, vamos a enseñarles los 12 más utilizados. Muy bien. Vamos aquí con el primero. El primero es rondel, ¿sí? El primer corte que les vamos a enseñar es rondel o rodajas. Se puede utilizar entonces esto, ya sea por ejemplo en pepinos, en zanahorias, entonces aquí, y qué más, también podría ser en papa. Aquí tenemos entonces nuestro rondel, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué vegetales vamos a utilizar esto? Ya sea redondos, ovalados o alargados, entonces vamos a utilizar este corte para nuestros platos. ¿Qué vamos a preparar con esto? Ya ustedes lo van a ver en las lecciones siguientes, este corte. Muy bien, primer corte, listo. Muy bien, continuamos. Vamos a ordenar todos nuestros cortes aquí en montoncitos, ya aquí los diversos cortes que tenemos, para poder nosotros tener en forma detallada todos los cortes que les vamos a enseñar el día de hoy. Siguiente corte que vamos a utilizar, entonces vamos a enseñarles, es el corte juliana. Este corte juliana es muy conocido, popular entonces en la cocina. Yo creo que la mayoría entonces de cocineros, así si no sean profesionales, saben acerca de este tipo de corte. Juliana vamos a utilizar para salteados, vamos a utilizar entonces para guisos y otras maneras de preparar también. Mayormente esto le vamos a preparar en lo que son salteados. Muy bien, vamos a hacer nuestro corte juliana. Para esto vamos a necesitar una cebolla, la mitad de una cebolla, vamos a mostrarle. Entonces, primero sacamos por la mitad, luego cortamos así, entonces en centímetros más o menos, de 1 centímetro de grosor, dependiendo entonces del tipo de plato que prepare. Por ejemplo, para ceviches peruanos se utiliza entonces lo que es el estilo pluma, ¿sí? Entonces el corte pluma o el estilo pluma o de juliana, pequeño, delgado. Entonces aquí tenemos dos. Aquí tenemos por ejemplo para salteados, que es de 1 centímetro de grosor hasta el final entonces de las cebollas, y siempre ya sea tomate, vamos a utilizarle esto ya sea en tomate, en pimiento, pues entonces en cualquier verdura vamos a utilizar este corte, pero principalmente vamos a utilizar en cebolla, tomate, pimiento, ¿sí? Ahí está. Muy bien, tenemos nuestro siguiente corte juliana grueso y el corte juliana fino. Entonces ya eso dependerá de ustedes, ya de la utilidad que ustedes le den. Muy bien, ahí tenemos nuestro segundo corte. Tenemos entonces nuestro segundo corte allí. Ahora vamos a hacer el tercer corte en la cocina profesional, que se llama el corte brunoise, ¿sí? El corte brunoise, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar primeramente entonces en juliana fina, ya juliana fina, nuestra cebollita. Pueden hacer entonces ya sea el tomate, el pimiento. Esto se utiliza, este corte es para bases, para guisos, entonces aderezos, bases, todo esto. Entonces vamos a usar, digamos, este corte. Es muy utilizado, quizás no lo conocían, entonces brunoise no lo conocían pues por su nombre, pero siempre algunas personas han utilizado, la mayoría, ¿no? Vamos a cortarlo así en cuadraditos, los cuadraditos más pequeñitos que ustedes puedan sacar. Entonces esto se llama el corte brunoise para bases y guisos, ¿sí? Ahí está.
ahora sí. Ya tenemos entonces listo nuestro corte brunoise, y a los cuadrados más pequeños que podamos, entonces ya mayormente en guisos. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vegetales? Podemos utilizar zanahoria, podemos utilizar cebolla, podemos utilizar tomate o cualquier entonces verdura que ustedes deseen utilizar en sus guisos. Ahora lo que hacemos es colocamos otro montoncito, ahí está, en orden, ¿sí? Tenemos tres cortes. Muy bien. El siguiente corte en la cocina profesional se llama Macedonia. ¿Sí? Entonces el corte Macedonia son cuadrados de 1 centímetro por 1. Entonces que vamos a utilizar también para guisos. Es principalmente utilizado para guisos, para base, ya sea entonces en frutas, por ejemplo. Vamos a utilizar en frutas, por ejemplo, lo que es, digamos, para utilizar en la sangría, por ejemplo. También podemos utilizar en ensalada de frutas, tutti frutti. Entonces en lo que son las frutas, en las verduras mayormente entonces se utiliza en lo que es la papa para hacer guisos, ¿sí? Vamos aquí, por eso tenemos una unidad de papa, vamos a sacar su cáscara y vamos entonces aquí para que ustedes vean cómo va a quedar, ¿sí? Vamos a sacar su cascarita de la papa. Muy bien, para que nos salga cortes de una sola sección, entonces cortes perfectos, vamos a cortar entonces las puntas, ¿sí? Miren, para que nos salga cuadradito nuestra papa, ya que está medio desigual. Entonces ahora vamos a cortar todos los extremos de la papa, ya, y de esta manera vamos a hacer cortes perfectos, ¿sí? Ahora, bien, vamos a cortar por la mitad la papa y luego vamos a hacerle en bastones de 1 centímetro de sección. Ahora vamos cortando en cuadraditos, ya en cuadraditos, y ahí está, miren. Entonces nuestro siguiente corte, ¿sí? Ahí está, entonces cuadrados de 1 centímetro, Macedonia. Tenemos aquí nuestro siguiente corte, ¿sí? Ahí está, entonces ya tenemos 4 tipos de corte. El siguiente corte que les vamos a enseñar entonces es el corte española. El corte española es muy utilizado entonces en lo que es las papas fritas, y también entonces mayormente en eso, ¿no? Entonces en papas fritas es lo que se utiliza este corte. Bien, tenemos aquí una patata o una papa frita, entonces, y vamos a usar, igual pueden ustedes retirar la cáscara. Miren, la papa yo lo voy a establecer esta vez con todo cáscara bien lavadito, también sale una papa muy deliciosa, muy rica. Y entonces vamos a utilizar la mitad para nuestro corte, para nuestro corte española. Y vamos a hacer lo siguiente, simplemente de 1 centímetro de ancho hasta el final de la papa, ¿sí? Así es, ahí está, miren qué facilito es preparar entonces nuestro corte español. Pero ustedes, si desean más pequeño, pueden hacerlo así, entonces ya eso dependerá del gusto de ustedes, ¿ya? Ahí tenemos nuestro siguiente corte española. Ahora, la otra mitad vamos a sacar. Bien. Ahora, vamos a retirar la cáscara de la siguiente, entonces para el siguiente corte, y vamos a hacer nuestro corte cerilla. El corte cerilla también es utilizado entonces en lo que son las papas también para papas fritas. Estos dos tipos de corte son utilizados mayormente entonces, digamos, en lo que son para papas fritas, ¿sí? Ahora, vamos a hacer aquí lo siguiente. Tenemos aquí a la papa limpia. Vamos a cortarle primeramente en bastones, ya en bastones así anchos, como el corte española. Y luego vamos a hacer entonces aquí con estos bastones, lo que vamos a hacer es cortarle en más delgado, ¿sí? En cortes más delgados, luego por la mitad, y ahí tenemos entonces nuestro corte cerilla. Muy bien, entonces este corte es como el grosor de un fósforo, podemos decirle aquí en Perú, o de una cerilla, ¿no? Como su nombre le dice. Ahí está, miren, entonces tenemos aquí
nuestro corte cerilla. Esto lo vamos a utilizar, estas papas se puede utilizar entonces, o se utiliza este corte de papas para hamburguesas, ¿sí? Para las hamburguesas que muchas veces venden en la comida de la calle, ya, o pues la hamburguesa que podemos preparar en casa, que podemos hacer con este tipo de corte. Muy bien, entonces tenemos aquí listo nuestro siguiente corte. Colocamos un montoncito aquí en toda la esquinita ya de nuestro corte cerilla. Muy bien, tenemos ya en total 6 cortes. Ya. Muy bien, seguimos aquí con nuestro siguiente corte y vamos a hacer el corte mirepoix, ¿sí? El corte mirepoix. El corte mirepoix, digamos que es un poco más pequeño que el corte macedonia, es decir, vamos a agarrar por ejemplo aquí unas unidades de corte de macedonia y le vamos a cortar simplemente por la mitad, ¿sí? Ahí está, miren, más pequeños, más o menos de medio centímetro. Debe ser de sección, debe ser entonces nuestros cortes, medio centímetro de sección, ¿sí? Por cada lado. Ahí tenemos entonces nuestros cortes. Corte mirepoix. Entonces este es un corte de moda del 2017, ya que se ha utilizado mucho en guisos, se ha utilizado entonces también pues en lo que son en frutas. Ya es un corte un poco más pequeño, medio centímetro más pequeño que el macedonia. Aquí está, siguiente corte mirepoix, listo. El siguiente corte que les vamos a enseñar es el corte jardinera. El jardinera es, digamos, un poco más pequeño que el corte entonces juliana, ya dependiendo de la verdura que usted utilice, más o menos entre 4 centímetros, a diferencia del juliana que puede ser entonces entre 6 a 8 centímetros, esto entonces es 4 centímetros. Sí, es muy parecido al corte juliana, solamente con la diferencia de que pues vamos a utilizar nosotros, el tamaño va a ser, digamos, 4 centímetros. No se confundan entonces en esta lección. Ya vamos nosotros a enseñarles aquí que el corte jardinera es el corte pues tamaño de 4 centímetros en forma de bastones de 4 centímetros de sección. Muy bien, ahora tenemos aquí entonces, ya vamos a hacer bastoncitos de 4 centímetros y tenemos pues ahí nuestro corte, ya nuestro corte jardinera. Muy bien, entonces tenemos ahí ya nuestro corte listo, ¿sí? Muy bien, tenemos ahora nuestro siguiente corte, el corte chips, ¿sí? El corte chips es utilizado, por ejemplo, para en Perú, lo que son los chifles. También es utilizado en una marca muy conocida, las papitas light, que son papitas fritas, entonces en forma de láminas muy delgadas. Y ya este corte entonces digamos que vamos a sacar de las papas, puede ser de los plátanos, de todo lo que es ovalado, pero son entonces digamos patatas o papas, camotes y plátano. Podemos hacer muy utilizado este corte para chips, para bocaditos. Entonces, ¿qué se le hace? Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí nuestras papas ya con todo cáscara, vamos a utilizar, vamos a retirar esta parte y vamos a sacarle así en pequeños, entonces como dice chips, ¿sí? Pequeñas rodajitas bien delgaditas para que nos salga entonces aquí casi transparentes, con mucho cuidado. Esto se hace con un instrumento que se llama la mandolina, ya, o si no con su cuchillo también, si en caso no cuente esto. Entonces, pero con mucho cuidado, bien delgadito, sacar entonces esto. Ya ahí está, miren cómo vamos sacando cada sección de nuestro corte chips. Así como ustedes verán, aquí está transparente, casi transparente, entonces nuestros cortecitos ya de esta forma, corte chips. Vamos a ponerle aquí. Entonces ahí está nuestro siguiente corte. Nuestro siguiente corte es el corte bresa. Entonces el bresa es
para braseados, es decir, para hacer parrilla. Entonces vamos a acompañarle esto en lo que son brochetas, vamos a acompañar también entonces en nuestros anticuchos, ya van siempre que vayan dentro de un palito, como entonces muchos lo conocen, dentro de pinchos. Entonces para poder digamos insertar ahí, por ejemplo, acompañarle a la brasa con carnes, ya entonces con carne vegetal, en caso de los vegetarianos que nosotros estamos enseñando este curso, y entonces siempre va a ir al carbón, ¿sí? A la brasa, como dicen. Y lo que vamos a hacer entonces, ¿de qué se trata este corte? Cuadrados irregulares, grandes, entre 2 a 4 centímetros, depende del tamaño que usted desee, pero lo mínimo es 4 centímetros, perdón, 2 centímetros, ¿sí? Lo que vamos a hacer, cuadrados irregulares, es decir, vamos a cortar en dos partes y luego lo vamos a dividir entonces por la mitad, y ahí tenemos nuestro corte bresa, ¿sí? Esto insertamos por aquí juntamente con lo demás. Hemos practicado en la cebolla, puede utilizar entonces en cualquier verdura, y principalmente vamos a utilizar en lo que es el pimiento y vamos a utilizar en lo que es la cebolla también. Ahí está nuestro corte bresa, ¿sí? Corte bresa. Ahí tenemos nuestro corte bresa, entonces listo. Siguiente corte que les vamos a enseñar es el corte chiffonare, ¿sí? Esto nosotros utilizamos en lo que son nuestras ensaladas, ya en las hojas principalmente, ya sea puede ser espinaca, puede ser entonces hierbas de olor como es el cilantro, perejil, entonces hierbabuena, también pueden utilizar en albahaca, ya todo lo que son en hojas ya es nuestro corte chiffonare. También puede ser en lechuga, acelgas, ya, entonces en todo lo que son las hojas de color verde o cualquier tipo de hoja pueden ustedes utilizar o usar este tipo de corte, mayormente para ensaladas, ¿sí? Para ensaladas y para aliñadores o guisitos, ¿sí? Que se utiliza, digamos, las hojas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a retirar esta partecita y vamos entonces cortando finamente en tiras alargadas. Entonces más o menos digamos de 9, entre 5 a 9 milímetros, ya eso dependerá de usted. Ahí está, entonces miren nuestro corte chiffonare. Esto es para ensaladas, puede ser para aliños, entonces mayormente se utiliza. Lo hemos visto muy común en las ensaladas de lechuga, entonces este tipo de cortes, en la ensalada de repollo también. Ahora ponemos aquí entonces ya nuestro siguiente corte. Tenemos ahora el siguiente corte, el corte paisano. El corte paisano, entonces por ejemplo nosotros vamos a agarrar aquí 2 unidades de papa, ya entonces o una unidad de papa, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerla en forma de bastones. Luego estos bastones le vamos a dividir en 3 o en 2, ¿sí? Digamos en 3 secciones o en 2 secciones. Ahí está. Entonces tenemos aquí, mire, una vez que tenemos nuestros bastones, debe ser muy delgaditos, entonces entre 5 milímetros más o menos, 5 a 7 milímetros de grosor, ya, o de espesor, y por un centímetro entonces digamos de ancho, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortarle. Tenemos aquí 2 tipos de corte paisane. El paisane cuadrado, entonces que son cuadrados digamos de 5 milímetros de espesor por 1 centímetro de ancho, que es esto. Ya vamos aquí a hacerle la mitad y tenemos aquí nuestro paisane cuadrado. Ya, paisane cuadrado. Y ahora vamos a colocarle aquí también nuestro paisane cuadrado, ¿sí? Como ustedes ven son muy delgaditos en diferencia con los otros. Ahora tenemos ahora su variación, el paisane rombo. Le dicen entonces, esto lo vamos a hacer que quede en forma de un rombo, ¿sí? Entonces al sesgo también se le conocen muchos. Y pues vamos a, digamos, inclinar un poco el cuchillo y vamos a cortar entonces en diagonal, y digamos tenemos aquí nuestro paisane rombo. Ahí está, miren, entonces en forma de un rombo. Y tenemos aquí entonces nuestro último corte, ¿sí? Este es el último corte que les vamos a enseñar nosotros.
y vamos a colocarle aquí, ya. Entonces ahí está nuestro último corte, nuestro corte paisane rombo. Excelente. Muy bien, tenemos aquí entonces nuestros cortes que les hemos enseñado el día de hoy. Ya ahí tenemos, a ver, ahora dale de arriba. Bien. Tenemos nuestros 12 tipos de corte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahí tenemos nuestros 12 tipos de corte más utilizados en la cocina, en la gastronomía, entonces para todos ustedes. Esto ha sido nuestra primera lección del día de hoy, así es que ya saben, practíquelo esto, y esto es la base para poder empezar a cocinar profesionalmente en casa, y sobre todo en los platos vegetarianos. Pues conmigo será hasta la próxima lección. Que Dios les bendiga y nos vemos en la segunda lección. Gracias. A ver.